Buenas noches con todos. En unos minutos estaremos dando inicio al tutorial del día de hoy. Por favor, vamos a esperar un momento. Buenas noches. Mi nombre es Jennifer. Soy parte del Team Turimed y el día de hoy hablaremos de las regiones más y menos que intervienen en turismo en el Perú. El día de hoy tenemos a dos grandes panelistas. El primero es nuestro CEO de Turimed y especialista en gestión de turismo sostenible. Él fue exdirector de la innovación de la oferta turística del MINCETUR, también exgerente y subgerente de turismo del Gobierno Regional de La Libertad, además de ser un docente de pregrado y gestor público del turismo desde el 2012. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, Jennifer, por Ahora la presentación. presentaremos a nuestro segundo panelista. Él es Fernando Vera Rebollar, experiencia en planificar y gestionar e innovar el desarrollo económico y social con énfasis en sectores turismo y educación de cultura. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas noches con todos, con todas. Buenas noches. Bueno, como ya lo mencioné, en este evento vamos a compartir la información que vemos en pantalla. Las regiones que más y menos invierten en turismo en el Perú en el año 2019 al 2021. Le doy pase a Víctor. A ver, voy a comenzar yo hablando un poquito sobre la representatividad del turismo a nivel porcentual. La semana pasada justo habíamos compartido algunos datos interesantes sobre cuál es el status quo en el que está atravesando la actividad turística a nivel de las regiones, y surgía un poquito bueno, más que surgir esta duda en realidad para conocer cómo está el status quo, era una forma de transparentar la situación real por la que vienen atravesando los gobiernos regionales y el tratamiento directo sobre la actividad, ¿no? Nosotros, de hecho, en algún momento cuando hemos hecho también la actualización de planes estratégicos, nos dimos justamente con la sorpresa, gracias a las herramientas disponibles que tiene hoy por hoy el Estado, ¿no? Podíamos hacer este análisis comparativo para ver cuál es la realidad del turismo y su tratamiento a nivel presupuestal, ¿no? Que solamente es una arista en realidad de cómo se hace la administración pública del turismo, pero una arista importante, porque sin dinero tampoco se hace nada, ¿no? O es muy poco lo que se puede hacer sin dinero. Entonces creo que un dato bastante importante que rescatar de este análisis que se hizo sobre la información es que darnos cuenta de que el turismo a nivel presupuestal no representa ni siquiera el 1% de todo el presupuesto que tiene un gobierno regional en un año determinado, ¿no? Este caso, en la lámina que tú presentas en el 2019, vemos que el turismo no representó más o por encima del 0.5%, o sea, la mitad del 1%, ¿no? Entonces, de esta cifra, ¿no? Podríamos darnos cuenta que en realidad la liquidez o la disponibilidad financiera que hay para ejecutar actividades, porque este es presupuesto únicamente de actividades, es bastante pequeña, ¿no? Entonces, hay una realidad incluso porque esta información, si uno escarba un poquito más o revisa a profundidad y va pasando filtros y filtros, ¿no? Nos damos cuenta que los presupuestos son cada vez más pequeños porque de repente en los números enteros o en los números grandes que se ven en los presupuestos, cifras como 1.500.000, ¿no? 700.000, 800.000 soles, 1.000.000 de soles, puede parecer que hay bastante ingreso o liquidez financiera a nivel de gobierno regional en DIRCETURES o GERCETURES, pero en realidad si revisamos y hacemos un cruce de información y nos damos cuenta que más del 60, 70% de ese dinero se da solamente en el pago de personal
y otros gastos que son propios de la administración, ¿no? Gastos de servicios básicos, entre otros, solamente queda un 30% para ejecutar actividades. Y en algunos casos, en unas regiones hemos visto que ese 30% son 18,000 soles, 20,000 soles, ¿no? 30,000 soles, 45,000 soles para hacer actividades reales que conviertan a las regiones en destinos competitivos, en destinos ordenados, en destinos seguros. Entonces, si hacemos incluso una comparación mayor, ¿no? Y revisamos no solo las funciones que le dan a las dircetures y jercetures a través de la ley de gobiernos regionales, sino las funciones adicionales que el ministerio va sacando según necesidad, ¿no? En este caso el turismo de aventura, entre otros, vamos cargando cada vez más de necesidades funcionales a las dircetures y jercetures y una incapacidad financiera de poder tener una mayor liquidez para poder atender estas necesidades. Entonces, incluso en el ejercicio se hacía un análisis de incluso a partir del presupuesto cuántas personas realmente podrían, y eso es una estimación, estar dedicándose a la actividad turística en la región para la región, ¿no? Y en algunos casos vimos que había un promedio de 4 personas, siendo así onerosos, ¿no? Hay otras regiones en realidad que son mucho menos y hay otras que evidentemente son un poquito más. Entonces, creo que esa primera pincelada nos muestra de que en realidad algo está pasando, ¿no? La actividad turística, por lo menos a nivel presupuestal, no representa una prioridad, ¿no? No representó una prioridad antes de pandemia, no está representando una prioridad en esta fase de reactivación, y si revisamos históricos, tampoco representó una prioridad. Entonces, por lo menos en los últimos 20 años que en un momento hicimos el ejercicio, tampoco ha representado más del 1%. Entonces, esto es algo que se ha venido repitiendo, ¿no? Seguramente Fernando también tiene otro punto de vista, ¿no? Sí, eso es por mi parte, Jennifer. Claro, es bastante interesante leer y justamente cuando se recabó todo este tipo de información, ver que en vez de que comenzara a aumentar el porcentaje que se va a dividir entre el sector turismo, cada vez era menor, cada vez se encontraba menos aspectos, cada vez se veía la deficiencia, de cómo el sector se estaba dejando de lado, ¿no? Y definitivamente nosotros nos preguntamos qué es lo que se está haciendo mal, cómo se debería poder solucionar todo este tipo de situaciones. Y realmente el punto que tiene es bastante interesante. Eh, ¿qué, nos puede, ¿Qué nos puede decir Fernando? A ver, yo creo que el tema es bien complejo, ¿ya? Es bien complejo, lleva muchos años. Eh, Lamentablemente tenemos a ver, en el año, sobre inicios del 2000, después de la caída del régimen más corrupto de la historia, se entra en un proceso de descentralización eh, en el que, digamos, hay un proceso de descentralización, pero que en realidad eh, no descentraliza mucho, ¿no? Eh, Porque lo que hace es, claro, soltar poco a poco las funciones, ¿no es cierto? Y darle competencias, etcétera, a los gobiernos regionales en materia de turismo, pero hasta ese momento, digamos que las dircetures que dependían del ministerio se dedicaban básicamente a lo que era, digamos, la supervisión de los servicios, ¿no? Y por lo general, esta supervisión de los servicios era en una escala pequeña todavía, más urbana, etcétera, ¿no? Sin embargo, se reciben unas nuevas funciones, etcétera. La principal es promover el desarrollo turístico, ¿no es cierto? O sea, hacerse cargo del el desarrollo del turismo en ese lugar. No solamente ir a seguir a ver si las empresas prestadoras de servicio cumplen, ¿no? Y en ese momento tú haces un primer corte y dices, a ver, las personas que laboran en las dircetures a ese momento, pongámosle una fecha, 2005, 2006, hasta el 2010 casi, cuentan con eh, las competencias suficientes para poder plantear el desarrollo turístico.
la respuesta, lamentablemente, de ese momento era no, ¿no? Y no porque no sean personas capaces, sino que, digamos, en todo el devenir y en toda su trayectoria siempre habían visto más el tema de la prestación de servicios, el inventario, cosas menores que de repente ahí era bastante carga laboral, pero digamos en materia de todo lo que hay que hacer era relativamente reducido todavía. Y eso también se junta con la aparición del SNIP, ¿no? Del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y todo el mundo comienza a ver, los gobiernos regionales le comienzan a decir a la DIRCETUR, oye, si quieres plata, formula proyectos, pues, ¿no? Porque no te voy a dar este gasto corriente. Y el MINCETUR, claro, ya era entregada la guagua, esa guagua no es mía, la guagua comenzaba a llorar, mirando hacia el otro lado, los presupuestos ya no dependían del gobierno nacional, sino más bien de los gobiernos regionales. Seguramente ahí hubo un tema de achique de estos presupuestos, y en ese momento es que se comienzan a formular algunos proyectos, muchos de ellos de fortalecimiento institucional que todavía estaba permitido entonces, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hoy día vemos como infraestructura en Cusco, en la Plaza Tupac Amaru, el edificio de la DIRCETUR, de la POLTUR, del Plan Copesco Regional, ¿no? El Plan Copesco Cusco, son cosas que se hicieron con proyectos de inversión para fortalecer, etcétera, ¿no? Eh, Porque seguramente en ese momento tenían capacidad de poder hacer ese tipo de proyectos que eran más sustanciales para darle condiciones, ¿no? Eh, pero eso no sucedió en todos los lugares, ¿no? Sucedió en Cusco, que tenga recuerdo, y creo que paramos de contar, ¿ya? El resto comenzó a formular proyectos, ¿no? Entonces comenzaron a hacer formulaciones. En el marco del SNIP se podía hacer cualquier barbaridad. Si hoy día siguen haciendo barbaridades, en ese marco era mucho más barbarie todavía. Me acuerdo mucho de proyectos emblemáticos que quedaron en nada, como por ejemplo, había un proyecto que se llamaba Mamacha Cocharcas en Junín, ¿no? O el rally. O sea, hicieron un proyecto de inversión pública para hacer un rally en Junín, ¿no? O sea, eran cosas zafadas, eh, que le daban, digamos, liquidez a los gobiernos regionales, les permitían hacer actividades, pero era una actividad sin norte, sin un sentido siquiera de pertinencia, etcétera, ¿no? Entonces era la ocurrencia de alguien, y por lo general, como los que tenían las condiciones para formular los proyectos, o sea, vale decir, los que sabían del SNIP, sabían tanto de turismo como de béisbol, ¿no? Y los que supuestamente sabían de turismo no eran capaces de interpretar el sistema y tratar de encajar y armar el modelo, ¿no? Y así transcurrieron por lo menos unos 5 o 6 años en esa lógica perversa, ¿no? Sin embargo, el gasto corriente, si uno mira desde esa época, no ha crecido. O sea, si crece algo es porque hay proyectos de inversión. Hay muchos municipios que siguen dependiendo de proyectos de inversión, que tú miras su gasto corriente y no cubre ni siquiera el personal, tienen que estar prestándose por aquí y por allá. Y ese para mí es el gran dilema, ¿no? Es que esa pirámide de inversión en el Perú, que hoy día, el año 2022, está en 300 gobierno nacional, 100 gobierno regional y 200 los gobiernos locales, tiene que invertirse, ¿no? Tiene que ser un gobierno nacional que crezca también un poco, pero los gobiernos regionales y locales tienen que crecer sustancialmente, pero no solamente en materia de inversión, sino en gasto corriente, en tener capacidades para poder afrontar lo que realmente significa poder cumplir con sus funciones y hacer las cosas bien, ¿no? Para mí ese es el gran reto, o sea, el turismo, seamos sinceros, ha estado funcionando más o menos en piloto automático, ¿no? Lo que se han hecho en los gobiernos pasados son cuestiones muy de retoque, etcétera. No ha habido una reforma, porque en realidad no ha habido una forma. O sea, si no tenemos una forma, ni siquiera vas a hacer una reforma, ¿no es cierto?
Y lo que toca en este momento es hacer una reforma integral del sector que entienda el tiempo histórico que estamos viviendo ahora y que entienda que esto va a mejorar y va a ser mucho más potente cuando suceda que en la cancha, en los destinos, o sea, en las municipalidades, hoy día se ha muerto una persona en Vinicunca, en Cusco, un francés. ¿Y por qué se ha muerto? Porque le vino un paro cardíaco. Y estuvo en la posta de Cusipata, desde donde reportaron la llegada de este señor. O sea, yo quiero preguntar, ¿esa posta tiene desfibrilador? ¿Tiene equipos para atención de emergencias porque, ojo, es un espacio donde subes a 5.000 metros de altura y donde, por ejemplo, no se hace ningún tipo de chequeo o revisión cuando tú subes y compras el tour, ni siquiera te hacen un check sobre el tema de estado de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya son varios fríos por ahí, o como antenoche, que se murieron 4 personas en un accidente en el Abra Málaga, ¿no? Y hay 20 heridos, 4 de ellos en UCI o en trauma shock. Y son por cosas muy concretas. Es claro, la Dircetur sale del Cusco y dice, por si acaso era formal, por si acaso era formal. No basta. ¿Qué cosa es ser formal? ¿Es tener un papel o es accionar con formalidad? ¿No? Si uno mira las llantas del vehículo siniestrado y solamente compara el tipo de llanta con el tipo de vehículo, ahí nomás se va a dar cuenta que algo no anda bien. El expertise del chofer no se sabe. El mantenimiento del vehículo no se sabe. Pero saltan a decir, por si acaso era formal. Bueno, el mensaje para los señores es que la formalidad no depende simplemente de tener un RUC o estar inscrito en el directorio de prestadores de servicio turístico. Depende de la formalidad con que afrontas esa responsabilidad de llevar la vida a las personas. Esas cosas no van a suceder porque no tienen dinero para poder, digamos, cumplir con su labor, ¿no? O sea, tú sales de Piri, en Ollantaytambo, y desde Piri hasta Alfamayo no hay señal de internet. Y nadie es capaz de comprar, aunque sea una antenita de HughesNet, para tener emergencias. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese carro se cayó y recién a la hora, el primer carro que bajó hacia Ollantaytambo pudo comunicar el hecho, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es el día a día que vive el turismo en el Perú, no de ahora, porque ahora le van a pretender seguramente cargar el muerto al señor que no ata ni desata, ¿no? Pero esto es histórico, esto es de tiempo, y nadie le ha puesto, digamos, las ganas suficientes ni el carácter suficiente como para poder plantear una reforma. Entonces, a mí me preocupa que, por ejemplo, una ley muy bien intencionada como la de ponerle impuestos a los juegos de casino, perdón, de juegos electrónicos, y que va a recaudar dinero, termine yéndose nuevamente pues a Promperú y a Copesco, cuando lo que hay que hacer es generar un sistema de seguridad en todo el Perú, abastecer las postas médicas de los destinos turísticos para que mínimamente tengan equipamiento para acudir a la gente y a los visitantes. O sea, queremos hacer que el turismo lleve bienestar, bueno, hagámoslo pues, ¿no? El fortalecimiento institucional, tener gente preparada para poder estar en el Abra de Málaga en el tiempo que se amerita, ¿no? No es posible que la Dircetur del Cusco se entere por el Mincetur que había un accidente en el Abra de Málaga, ¿no? Así después en conferencia de prensa salgan a decir, mi especialista de seguridad turística me ha dicho, mentira. Ellos se enteran de arriba para abajo. ¿Cómo es posible eso? O sea,
Mientras no cambiemos esas cosas, estamos hablando de cualquier, de cualquier, de cualquier. Este, para mí el gran tema es que esto que menciona Víctor, que es el incremento presupuestal, no solamente tiene que ser no tenemos que mirarlo solamente en, mira, se ha incrementado, tal, tal. Yo he visto incrementos presupuestales que me han llamado la atención. Por ejemplo, hasta inicios del año pasado, en el PIA, ¿sí? Eran 300 millones, 250 el gobierno nacional, 100. Y ahora tú ves los locales y ha crecido, ¿no? Ha crecido a 200 pico, ¿no? Entonces yo comienzo a mirar y digo, a ver, ¿dónde está eso? ¿Y qué es? Son 4 proyectos en 4 regiones, proyectos de inversión pública, que han pasado de, no sé, un PIA de 6 a un PIA de 32, ¿no? Pues seguramente algún alcalde, alguien a utilizar la función turismo para hacer algo, ¿no? Para meter un proyecto. Pero sin embargo estamos casi agosto, finales, y ves el porcentaje de ejecución y dices, esa plata se va a volver a pasar para el próximo año. Entonces, ojo, este asunto requiere liderazgo, ¿no? Liderazgo de verdad, pero no solo es liderazgo de decir, liderazgo con conocimiento, ¿no? Entonces, el gran problema que tienen en este momento es que pueden tener la actitud, pero no tienen la aptitud para hacer este tipo de cosas. Y yo no sé cuándo vaya a suceder, ¿no? Espero poder verlo, la verdad. No sé cuántos años más de existencia tengamos nosotros, pero yo espero por lo menos en mi retiro de viejito, ver que algo funcionó, algo se hizo, hubo una reforma en el sector turismo, ¿no? Sí, eso por ahora, ¿no? Lo dejo ahí para ir intercambiando. Sí, yo, perdóname, Jennifer, quería comentar algo, o rescatar, mejor dicho, algunos puntos que Fernando ha mencionado y que me parecen importantes, ¿no? De paso, seguro que esto también puede ameritar un comentario de él. Fernando mencionaba, por ejemplo, el tema de las inversiones, ¿no? Y del presupuesto que tiene el gobierno nacional versus el gobierno regional, ¿no? En las cifras, por ejemplo, Fer, veíamos algo que se cree de lo que tú comentas, y es que, por ejemplo, para el año 2021, el ministerio manejó un fondo de 261 millones, ¿no? Versus 23 millones para todos los gobiernos regionales, y los gobiernos locales solo 10 millones más que los gobiernos regionales, es decir, 33 millones. ¿No? Entonces la plata está arriba, ¿no? Entonces está en el ministerio, donde no hay competencias de repente más que compartidas con la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero, o sea, la plata para hacer actividades en grueso está ahí. Entonces se termina convirtiendo el gobierno nacional y a veces en el papá, ¿no? Termina ejecutando y creando iniciativas y tratando de crear productos, porque eso también fue un tiempo la necesidad del ministerio de crear productos. Y creo que también esta búsqueda de presupuestos y a veces la triste realidad que tenemos de no tener los recursos suficientes y de dar mirada a las inversiones, surgen también algunas desproporciones, ¿no? Entonces tenemos por un lado gobiernos regionales que están pensando en megaproyectos, ¿no? En proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, en San Martín ya se está hablando de un teleférico, por ejemplo, ¿no? El segundo después de Cuela, ¿no? Un destino que tiene más de 20, 21, 22 recursos turísticos que no tienen las condiciones óptimas, pero en la lógica del gobierno regional es, voy a construir el teleférico para que llegue más gente, y cuando llegue más gente va a haber un efecto cadena, van a ganar todos, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Y se gasta esfuerzo y energías en eso, cuando en realidad podríamos tener, con la plata que le invertimos a un teleférico, podríamos terminar construyendo 21 experiencias exitosas, ¿no? Con las condiciones adecuadas, con dinero que podría aprovecharse para que la informalidad en el sector turismo, que hay que decirlo como es, está en esos niveles porque el Estado no tiene las herramientas ni genera las herramientas suficientes para reducirlas, ¿no? Mucha gente opta por ser informal, porque en verdad cuando eres informal no te ve nadie, ¿no? Cuando eres formal te cae el Ercetur, la municipalidad, te cae todo el mundo, ¿no? La SUNAT,
Y de hecho, mucha gente no ve la buena pro de convertirse en formal, ¿no? Son algunos problemas, pero ¿tú cómo lo ves, no? Tú que ya tienes mucho más tiempo en la administración y que has podido ver incluso proyectos de esta envergadura, ¿cómo ves estos esfuerzos o en realidad cómo crees que los gobiernos regionales en realidad podrían concentrar fuerzas o qué es lo que podrían hacer para, o sea, salir de este aro? Que pasa también por un tema de quién está al mando, ¿no? O sea, quién es el director regional o el gerente y qué es lo que hace para generar también estos mecanismos para que las máximas autoridades lo entiendan. Porque nos hemos topado muchas veces que a veces el funcionario, si es que no hace nada, obviamente la situación no va a cambiar, ¿no? ¿Qué opinión tienes en ese sentido, no? Mira, a ver, voy a acotar algo a lo que había dicho antes, ¿ya? Que creo que se me escapó. Seguimos, o sea, antes de la descentralización todo el mundo decía el papá gobierno, no sé si se acuerdan de esa frase, ¿no? El papá gobierno nos da la plata. Bueno, pues en turismo el papá gobierno sigue dando la plata. ¿Por qué? Porque ese trauma de la entrega a los gobiernos regionales no ha pasado, no ha pasado. O sea, yo creo que el cordón umbilical no solamente está ahí más firme que nunca con el propio ministerio, y no se ha reconectado al otro lado, ¿no? Y el otro lado te mira y te dice, a ver, ¿para qué me sirves, no? ¿Cuál es tu rol? Y muchas veces le ven el rol de decir, ah, bacán, contigo vamos a hacer el festival, contigo vamos a hacer esta cosa, sacaremos el folletito, haremos algún eventito ahí para que el gobernador vaya y se luzca, ¿no? O te salen con estos despropósitos sin entender algo de megaproyectos, ¿no? Así como, la venta de humo en cantidades industriales, ¿no? Sin tener ni siquiera una mínima observación de lo que ha pasado en un antecedente tan próximo como, por ejemplo, Cuelap, ¿no? Nosotros a Cuelap, o sea, la empresa, supuestamente pues es una asociación público-privada, ¿no es cierto?, para operación y tal, pero creo que ya le hemos dado 82 millones. O un poco más, quizás, no sé. He estado viendo ahí las cifras. Y solamente este año le hemos hecho una transferencia que equivale a 99,000 pasajeros, a una tarifa de 23,000,50. O no, perdón, de 23 soles con 50. 99,000 pasajeros le acabamos de pagar nosotros a los teleféricos. ¿Por qué? Porque seguramente no vamos a llegar a los 200,000 que está estipulado en un convenio, que a mí me gustaría saber quién ha sido el que ha fijado en 200,000 la cifra de pasajeros para que eso tenga punto de equilibrio, sinceramente. Lo estoy buscando cariñosamente. Entonces, volviendo a todo esto, tenemos pues un sector con muy poca información que repite lo que sucede, ¿no? Repite, ay, mira, ya hay la ruta de no sé qué, nos inventamos la ruta de no sé cuántos. Mira, ya hay teleférico, yo también quiero mi teleférico, ¿no? Y no se dan cuenta cómo funciona, que cada territorio es un mundo distinto, que tiene lógicas distintas, lo que tú dices. O sea, tengo 6 experiencias en el Alto Mayo que requieren una inversión pues poderosa, que pueda ayudar a tener realmente una diversificación y una calidad, ¿no? Sobre la cual, y quieren meterle un teleférico, al morro, que además ha recibido inversión y no ha funcionado, pues porque lo han hecho mal, ¿no es cierto? Entonces, claro, te estarán diciendo don pésimo, por ejemplo, a ti en tu tierra, ¿no? Ese se opone al desarrollo, te van a decir lo que me suelen decir a mí en Quillabamba y por ahí todos los que quieren defenderse, ¿no? Pero vamos a ser sinceros, o sea, así cueste, hay que decir lo que es, ¿no? Seguramente eso trae una serie de problemas, pero flaco favor le hacemos riendo y aplaudiendo cosas que no le sirven al sector. Entonces, yo creo que eso pasa también porque hay gente inescrupulosa, hay que decirlo, inescrupulosa, que va y que vende milongas y que vende cuentos chinos, ¿no es cierto? Y bueno, te contraponen, etcétera, ¿no? Así como quieren tu teleférico en Moyobamba, en la Morro Calzada,
En mi pueblo están vendiendo un aeródromo, ¿no? No sé dónde lo van a hacer, pero ahí están atrás del aeródromo vendiéndolo y ahora se ha vuelto en caballito de campaña. ¿De quién? De inescrupulosos, pues, ¿no es cierto? Esa es la, esa es la palabra, inescrupulosos. Este, y bueno, eso es lo que hay que enfrentar y eso es lo que estamos viviendo. Ahora, no quiero ser, no quiero mostrar todo el lado fatal, ¿no? Quiero mostrar también el otro lado. Siento que desde esa época, desde la época de la descentralización, al día de hoy tenemos mejores cuadros. Creo que hay gobiernos regionales que con sus errores y su falta de seguramente compromiso total, a pesar de eso, tiene gente que ha sabido empujar un poquito más el barco, ¿no? Que por lo menos se la han jugado un poquito por... A mí me gusta mucho, por ejemplo, el caso de San Martín. Se la han jugado por el turismo con todas las cosas en contra, ¿no? Con todas las cosas en contra, muy probablemente. Sin canon, ¿no? Sin canon, pero entendiendo que el turismo debe ser de las dos actividades más importantes que tiene en este momento la región. Y eso tiene una correlación con ver cómo han organizado su territorio, cómo han tenido o tienen cuadros, ¿no? Que poco a poco han ido mejorando, que siempre es perfectible, pero que poco a poco han ido mejorando. Y así, algunos casos, ¿no? Muy pocos, puntuales, etcétera. Este, yo creo que nosotros lo que necesitamos en el Perú es un ministro o una ministra, no sé, que siente a los gobernadores regionales con información así como esta que estás planteando, concreta, y decirle, señor, usted no sabe la realidad de su región, yo se la voy a contar, porque te aseguro que no saben la situación del turismo en esa región, porque lo único que ven es el evento, el número de llegadas, etcétera. Entonces dicen, todo está regio, todo está bonito, chévere, ¿no? Pero no ven el potencial, no ven la situación real, ¿no? Un día yo me acuerdo que yo estuve con un gobernador por cuestiones circunstanciales y me dijo, no, uy, si acá yo, mira, yo quisiera hacer mi teleférico aquí en este cerro, mi estatua de la libertad por acá, quisiera hacer mi super zapato en un distrito que sea un mirador, etcétera. Yo le dije, mire, señor, usted tiene 52.000 soles para todo un año en toda su jersetura, así es que mejor haga algo por eso y no esté soñando en cosas poco útiles, ¿no? La verdad hay que decirles eso, ¿no? Es decirle, ok, mira, no llegas ni al 1%, ¿no? Con suerte estás en el 0.7, en el mejor de los casos creo que por ahí. Eh, 0.07, ni siquiera, pues, ¿no? Por ahí. Y esa es la situación, esa es la realidad. Entonces, se necesita alguien que convierta, o sea, a ver, necesitamos un ministerio que sea habilitador, no que sea ejecutor, ¿ya? A mí me revienta, por ejemplo, vamos a hacer el Caltur. Entonces llaman a la Jerseture, pásame ya, convoca, pero pueden haber pues 500 prestadores de servicio y solamente hay cupo para 50, ¿no? Entonces, y los vas haciendo por tandas. Y si tú le dices al gobierno regional, ¿y tú por qué no haces? Vamos a suponer, habían 100 y solo para 50, entonces 50 pon tú, no tengo plata. Entonces, ¿en qué se convierten? En los notificadores del ministerio, en los convocadores del ministerio, en los chacales del ministerio. Y eso no es un gobierno regional, pues. Eso no tiene que ser un gobierno regional. Pongo un caso, ¿no? Te puedo poner el caso de cultura turística, te puedo poner el caso de varias cosas que se ejecutan desde el MINCETUR y que para que, o sea, la lógica articulada de trabajo es pedirle al otro que convoque y que vea la logística y cosas así. Eso es hacer una chamba. ¿Por qué pasa eso? Porque hemos venido arrastrando esa lógica de ejecutores. El ministerio tiene que ser un ente rector, habilitador, acompañante, planificador, ¿no? De soporte a los gobiernos locales y regionales. Y ahí viene el tema, es, para que eso suceda necesitamos dotarle más recursos a los gobiernos locales y regionales. Tan pachotadas porque también los gobiernos locales y regionales
hacerle ojo a la corrupción que también está ahí enquistada, moviendo cosas, etcétera. No vaya a ser pues que por ahí, ¿no? Alguien llame a su novia, etcétera. No pasan un montón de cosas, normalmente y hay que hacer vigilancia de eso, ¿no? Entonces, para eso necesitaban fortalecer un ministerio y que una vez que tienes eso, lo sientes a tu gobernador, pues, ¿no? Y le digas, oye, mira, esta es tu realidad, zonas, ¿no? Y es un poquito, abrirle los ojos, hacerle entender para que la cosa venga de arriba, porque cuando vas y hablas con el gerente, a los pobres gerentes o los directores de Dircetur, para cuando les conviene, entonces siento que hay que darle otro valor al turismo y eso lo tienen que hacer las autoridades más altas, sentadas, con tiempo. O sea, no es que voy un ratito, 5 minutos, la foto, qué chévere, llegó el vuelo de no sé dónde, lindo, lindo, y me voy. No, es siéntate conmigo 2 horas y vamos a analizar punto por punto y hacemos una agenda de trabajo donde tú y yo nos comprometemos. Tú mejoras esto, yo mejoro esto, tal, tal, y vamos adelante. ¿No? Eso es lo que hay que hacer. Pero no sé cuánto, la verdad. Definitivamente, escuchar a ustedes dos es un aporte gigante como para mí, como para todos los que están escuchando esa transmisión. Realmente las realidades que tienen hoy en día las regiones son cada vez más deficientes. Nunca mejor expuesto por dos personas que conocen del tema demasiado. Parece si continuamos con el presupuesto ejecutado para el 2021 y sin algunos gastos corrientes. Hemos visualizado algunas cifras de los presupuestos regionales donde tenemos tanto el antes como el después del COVID. La situación del turismo, por lo menos en la parte ejecutoria de actividades para poder desarrollar los destinos competitivos, no es suficiente. Para todo lo que tienen que hacer los gobiernos regionales, la pregunta sería, ¿realmente podemos decir que el COVID-19 es un factor que marca un antes y un después en el turismo o solo tenemos los resultados que vemos ante una gestión deficiente o un desinterés por parte de la actividad turística? Escuchamos, Fernando, ¿te parece? ¿Das tu opinión? Sí, me gustaría que repitas porque he tenido un problema técnico, no te escucho bien. Ok, te comentaba que hablamos un poco del presupuesto que se dan en las regiones. Vamos a ver cómo fue el tema del antes o un después del COVID-19. La pregunta que tenemos es, ¿realmente podemos decir que el COVID-19 es un factor que marca un antes y un después en el turismo o solo tenemos resultados que vemos ante una gestión deficiente o un desinterés por parte de la actividad turística? Yo creo que lo único que ha cambiado el COVID es el interés de la gente por descubrir con más énfasis sus entornos. ¿Ya? Cada vez la gente busca descubrir su propio espacio, ¿no? Y eso porque poco a poco seguramente el encierro ha hecho que valoremos los espacios naturales, el entorno, ¿no? Los sitios más próximos a las ciudades, pero que tienen ese encanto rural, ¿no? Natural, etcétera. Yo creo que eso es lo único que realmente ha cambiado después del COVID. El resto sigue siendo igual, la informalidad sigue siendo igual, ¿no? La planificación, la organización en los destinos sigue siendo la misma. Ha habido menos plata durante el tema de la pandemia. Han restituido en alguno de los casos, habría que ver punto por punto, habría que hacer un análisis un poquito más fino de la parte presupuestal para ver si es que realmente se ha devuelto a la cifra del 19, o es más bien una fantasía de algún bluff por ahí que se ha movido, etcétera, como estos 4 proyectos que yo dije, 100 millones, qué bacán, voy a cuatro proyectos.
ya ni siquiera leí los nombres porque dije voy a renegar, ¿no? Entonces, depende, pues. Es como que yo te diga también, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales, ¿cuánto se invierte? 100 millones, 114 millones creo que son. Yo cuando comienzo a entrar región por región, me voy a dar cuenta que Amazonas tiene un montón, Arequipa tiene un montón, Cusco tiene un montón, y el resto es misión. O sea, por ejemplo, La Libertad en su historia nunca ha hecho un proyecto de inversión pública en turismo, ¿no? Grave, gravísimo. Entonces, eso es súper importante de poder ver y visualizar. Yo creo que mm, el COVID no ha cambiado, así, ¿no? Las formas. Yo siempre decía, durante el COVID decía, este es un tiempo de mecánicos, no es de pilotos, ¿no? O sea, era el momento de revisar la máquina, de hacer determinaciones, o sea, de hacerlos chambear en gabinete, pero que chambeen de verdad, pues, o sea, esto que está mostrando Turimet, es una chamba que debió hacer el ministerio hace rato, ¿no? Así como la determinación de los destinos, ¿no? O sea, si hoy día yo pregunto, ¿cuántos destinos hay? ¿Dónde está la página? Etcétera, no hay. No hay. Y son cosas básicas, elementales para poder programar inversiones, priorizarlas, tener una política, ¿no? Y una medición conjunta del desarrollo de turismo. Pero eso no está, pues. No está. Entonces, el COVID ha sido así yo lo veo, ¿no? Es un momento medio de relajo, donde ni siquiera nos hemos sentado a mirar realmente qué cosa estaba pasando. Y es más, lo utilizan para excusar las deficiencias y las tragedias. No, el COVID tiene la culpa, ¿no? El COVID, todos le echan la culpa al COVID. Discúlpenme, señores, pero antes del COVID estamos fregados. El COVID ha venido a rematarnos, a meternos un lapito más, ¿no? Pero en turismo hemos estado fritos pescaditos antes del COVID. Ahora que nadie lo quiera decir, que metan el polvo debajo de la alfombra, que todos sonrían en un cóctel chocando su copita y diciendo qué maravilla, ¿no? Que se abracen hipócritamente en una ceremonia del Día Mundial del Turismo, eso es otra cosa, ¿no? Pero hablar en serio de las cosas que suceden en este país en materia de turismo, eso no ha sucedido. Y el COVID, el momento del COVID era para hacer 1000 reuniones para hacer eso, sacar esa carnecita y poder replantear, ¿no? O sea, a ver, siento que con todos los insumos que ya teníamos en épocas de pandemia, podíamos haber hecho cosas bien bacanas, ¿no? Pero no, nos dedicamos a intentar tener el sello de Green Destinations, pagando 30,000 soles por eso, para que nos digan, toma tu Green Destination, y todos felices y contentos, ¿no? O sea, esas cosas son graves, pues, ¿no? Graves, graves. No, yo no, y el Safe Travel me parece también otra barbarie, ¿no? O sea, el Safe Travel sirve cuando tienes un reconocimiento por parte del mercado y cuando tienes una institucionalidad y una sociedad que cumple y que, ¿no? Acá haces el papel, haces tu declaración jurada y todo lo que juras en esa declaración no lo cumples, pues, esa es la verdad. Entonces, que firme el doctor también, ya, copia y pega. Yo conozco pues, casos de, ya, toma tu, ¿no? Tu posibilidad de abrir tu negocio, listo, te lo firmo. Buen negocio para algunos, seguramente, pero ¿qué hemos logrado con eso? ¿Realmente ha tenido efecto? Hemos gastado plata tontamente. En fin, este, para mí lo más rescatable, y con esto finalizo, es lo que les decía al inicio. Es el crecimiento del conocimiento de su territorio por parte de la ciudadanía. Ya, ese para mí es el valor que nos ha dejado el COVID. Hoy día la gente conoce mejor su propia provincia, su propio distrito, su propia región, que lo que conocía antes del COVID. Y tiene costumbre, porque le gustó, porque sale, porque busca, etcétera, etcétera. Lo he visto en mi provincia, lo he visto en 3 o 4 provincias a las que he ido últimamente, he estado ahí, he visto ese fenómeno, no es aislado. Entonces eso tiene que ver con seguramente ese tiempo que hemos estado encerrados y que ha servido
para salir así en estampida y comenzar a buscar sitios y que nos guste, ¿no? Eso. Gracias por tu aporte, Fernando, realmente muy bueno. ¿Qué nos dices tú, Víctor? ¿Cuál es tu punto de vista ante todo esto? Sí, bueno, a ver, yo creo que Fernando ha descrito muy bien cómo nos ha tratado la pandemia, ¿no? Rescataría, y yo quisiera de repente ahondar un poquito en esa oportunidad que hemos tenido de crear los mecanismos que nos hubiesen ayudado ahorita a encarar mejor la actividad, ¿no? Eh, Creo que tuvimos la oportunidad, y digo que tuvimos, porque hubiese sido mucho más fructífero tomarnos este tiempo, entre comillas, de descanso para crear herramientas que ayudasen a los gobiernos regionales y a las municipalidades a buscar ser más competitivos, ¿no? Algo que conversábamos antes era, por ejemplo, en el Perú no existe un índice de competitividad turística, ¿no? Y existe un índice de competitividad de las regiones, pero dentro de los indicadores no hay nada sobre el turismo, ¿no? Entonces, no existe un índice de competitividad, me atrevería a decir, no hay una política real de turismo a nivel nacional. Entonces, si a nivel nacional no tenemos este umbral, no tenemos las cosas bastante claras y lo que veníamos haciendo es apagar incendios, evidentemente ante la pandemia nos hemos encontrado con el peor incendio posible, ¿no? Y hemos buscado curitas o mecanismos para apagar el incendio lo mejor posible y así surgieron estos temas del safe travel que ahora a nadie le interesa, ¿no? Ya nadie está pensando en visitar un destino safe travel, ¿no? Es más, la gente ya ni está usando la mascarilla. Es más, ya la pandemia ya pasó en el Perú, ¿no? Entonces, ya aquí estamos curados. Entonces, ¿cuánto esfuerzo, cuánto dinero se invirtió para que al final tenga esta dinámica, ¿no? Creo yo que nos obligó de repente, no diría nosotros de repente como gestores, pero sí nos obligó a darnos cuenta de que había un mercado bastante grande, potente, que es el mercado nacional, pero no había un producto para el nacional, ¿no? O sea, no se trabaja. Vemos más allá de las plataformas de YouTube que planes, rutas cortas, o sea, no veo estímulos o fondos o mecanismos que ayuden a que el peruano viaje más por más tiempo dentro de su país, ¿no? Justo hay unas cifras que el MINCETUR las recoge y hace un comparativo. El Perú recibe, o mejor dicho, el Perú antes de la pandemia tenía un poco más de 50 millones de viajeros nacionales en comparación a los 3 millones y medio. Entonces, ¿dónde estamos apuntando, no? Creo que la pandemia no nos ha mostrado nada nuevo, nos ha desnudado, nos ha mostrado lo tan mal que estamos y lo tan despreocupados por la gestión, ¿no? Entonces, muchos gobiernos regionales en verdad, y me incluyo, estuvimos en vaivén porque no sabíamos realmente qué es lo que se tenía que hacer y todos mirábamos al ministerio esperando cuáles son los lineamientos, las direcciones que hoy día se van a tomar, ¿no? Entonces, la situación del turismo es bastante complicada, lo estás mostrando en pantalla. Tenemos un top pequeñito de quiénes son las regiones que probablemente más invierten, es decir, por ende y consecuencia le dan más importancia al turismo versus las que no lo están haciendo. Entonces yo creo que una información como esta, recogida por un organismo nacional, con el ministerio, con los más de 200 millones de soles que maneja un presupuesto anual, transfiriendo, yo creo que incluso de esos 200 millones, que el ministerio, bajo lineamientos claros y bajo prioridades claras, mediante un análisis como esta información presupuestal, transfiriendo a los gobiernos regionales solamente 1 millón y que ese millón sea líquido para ejecutar actividades que se necesitan realmente en un destino o en una región, cambiarían las cosas. Yo estoy seguro que con 1 millón de soles, por lo menos en 5 años, de entre 5 a 10 años, la realidad turística en el país podría cambiar, pero siempre y cuando tengamos estos lineamientos, ¿no? El sector no necesita únicamente que le inyectes plata, que le des plata al privado, ¿no? Que está bien, pero tiene también que tener canales o mecanismos mucho más eficientes, ¿no? Tenemos un programa nacional como Turismo Emprende que ha entregado diestra y siniestra dinero, ¿no? El año pasado, solamente en el año pasado ha entregado 50 millones, el año pasado 50 millones, y hay ideas y proyectos que han sido muy importantes, pero seguramente también hemos terminado financiando muchas ideas que en verdad no son del todo innovadoras. Entonces hay una necesidad fuerte de generar este equilibrio de gestión, ¿no?
Entonces, yo creo que en verdad no hablaría de un antes y un después a raíz de la pandemia, pero creo que estamos en un buen momento, bueno, creería, si es que el tema político deja de ser tan inestable, tendríamos, tendríamos la oportunidad, ¿no? Este ministerio tiene la oportunidad de empezar a marcar pautas, ¿ya? Si dura poco o dura mucho toda su gestión, indistintamente de eso, con que sea capaz de establecer lineamientos, ¿no? Un índice de competitividad, indicadores reales, que como bien Fernando lo decía, que le den la herramienta a un ministro, a un viceministro, de ir y sentarse con un gobierno regional y marcarle la realidad de su región, pero además incitarlo a mejorar esos indicadores, ¿no? Bajo un condicionamiento de, ojo, y esto es importante, el ministerio tiene las herramientas, o sea, tiene la sartén por el mango. Entonces, tiene a Copesco, tiene fondos, tiene estrategias nacionales que bien podrían ser un aliciente para aquellas regiones, o deberían ser priorizadas en aquellas regiones que logren realmente un interés, mejorando indicadores que obviamente dentro de ellos estaría el tema presupuestal, ¿no? Un tema presupuestal real, no un tema presupuestal solamente para incorporar más personal y etc., sino para hacer cosas, ¿no? Y un ejemplo claro, y aquí que lo tienes en pantalla, yo no sabía, por ejemplo, que la Libertad tenía en el 2021 solamente 7.900 soles para todas sus actividades. Yo cuando estuve en la Libertad tenía un poco más, 20 millones, o sea, tampoco es tanto, perdón, 20.000 soles, que tampoco es tanto. y en verdad sí, es una situación preocupante, ¿no? Y justo Fernando hacía un comentario que en la Libertad nunca se hizo un proyecto, y cuando se quiso hacer un proyecto, alguien nos dijo, esto no me sirve. Entonces, si un proyecto de inversión en una región que no ha formulado en más de 20 años no le sirve, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Si una de las autoridades te dice esto a mí no me va a dar rédito político, entonces, ¿no? ¿Qué quieren que haga? ¿Ferias? ¿Eventos? ¿No? Eventos para traslucir y para que el gobernador vaya y se tome las fotos. Bueno, lastimosamente eso les gusta, pero no es lo único que deberíamos hacer, ¿no? Entonces hay otros mecanismos que se podrían aprovechar. Creo yo que el ministerio tiene la oportunidad de empezar a marcar y delinear mecanismos de transferencia, mecanismos de acción, mecanismos de indicadores, ¿no? A través, ya lo tuvieron hace un tiempo atrás, la meta 38, mal que bien, o sea, es un antecedente que tuvo una buena intención, que haya sido un total fracaso y un dolor de cabeza en la acción, porque muchos lo vivimos, ¿no? Y que después no haya funcionado porque la plata que se transfirió a los gobiernos locales se invirtió en todo menos en turismo, se gastaron la plata, creo que hasta para comprar los pavos navideños de fin de año. Entonces, tenemos que crear transferencias, pero también transferencias amarradas a metas, indicadores y demás, ¿no? Es un proceso bastante largo, pero en algún momento se tiene que iniciar y estamos en la oportunidad. Gracias, Jennifer. Gracias a ustedes, realmente es muy cierto lo que tú dices, porque le ingresan dinero a una región y lo que hace es, la verdad, es malgastarlo en ideas que no van a funcionar. Justamente escuché cuando Fernando dijo el tema del teleférico, por ahí que alguien quiere ponerle su cerro a otro lado, recordé Chimbote, que quieren poner un teleférico del Cerro de la Paz hasta la Isla Blanca y dicen que así van a generar el turismo y va a haber dar vueltas y todos van a salir ganando. Pero realmente son cosas que no se han estudiado bien, que no se han puesto lineamientos exactos ni precisos para poder desarrollar un proyecto tan grande como este, ¿no? Si mira, siendo Cuelap tiene deficiencias, imagínate una región más pequeña. Entonces, te falta un poco de criterio, creo, a nuestros gerentes regionales. Vamos, continuamos con nuestra última pregunta, que va en base a lo que es en el 2021 durante la reactivación. Tenemos en cuenta el tema del presupuesto asignado en turismo y en este presupuesto abarca que en gran parte el pago está en las planillas, bienes, viáticos, etc. Esos elementos son meramente para la parte administrativa y no en sí un presupuesto para poder desarrollar actividades que generen valor en cada una de las regiones. Ahora, la pregunta sería, ¿estaríamos hablando de que no tenemos áreas de funcionales y que por ello, por el contrario, tenemos
terminamos haciendo un gasto del cual no se tendrá rentabilidad. ¿Tú qué nos dices, Víctor? Mira, yo creo que esta lámina que nos presentas representa la forma como nos ve ya el empresariado en las regiones. Si tú, creo, le preguntas a un emprendedor, un empresario turístico, cuál es la utilidad o función de la Tour, debo decir, no nos va a gustar mucho la respuesta, solo es una mesa de partes, ¿ya? Es la respuesta que nos van a decir, solamente es un lugar para ir a dejar documentos, ¿ya? Solo sirve para conectar con el ministerio y a veces ni siquiera para eso, porque a veces se saltan, ¿no? Entonces, miren, o sea, tienes aquí un 26%, es decir, del 100% de la plata, que ya de por sí es poquita, solamente el 26% puede ser utilizada en actividades, y creo que aquí hemos sido bastante onerosos porque de hecho no hemos desagregado más y más y más, porque seguramente el porcentaje sería mucho menor, ¿no? Pero un 26% del 100%, tener un 74% solamente en gasto de planillas, ya sean nombrados, locaciones o CAS, y eso cruzado con información que nos muestra que el promedio de personas que pueden estar atendiendo las necesidades del turismo de la región son solamente 4, ¿ya? Hay que entender de que en verdad estamos atravesando por una situación bien complicada. Imagínense una región tan grande como La Libertad, una región tan grande como San Martín, o regiones incluso más grandes como Cusco y Arequipa y entre otros, tener solamente 4 personas para hacer todas las funciones: fiscalizar empresas, verificar que cumplen estándares de calidad, capacitar a los emprendimientos de turismo comunitario, orientar a los nuevos emprendimientos, fiscalizar a las empresas de agencias de viaje, fiscalizar a las empresas de restaurantes, que felizmente ya se ha reducido, fiscalizar tema de turismo de aventura. 4 personas, estamos hablando de 4 personas que tienen que respirar las 24 horas turismo, ¿no? Y tienen que saber de todo un poquito. Entonces, ya toca hacer, creo yo, en la carrera ya deberían formarnos un poquito de abogado, un poquito de ingeniero, un poquito de arquitecto, que es muy rico en la práctica porque nos alimenta y nos da muchas herramientas, pero en verdad yo creo, ¿no?, que estas cifras muestran en verdad el SOS del turismo en las regiones. O sea, si ese 26% no se convierte en un 50%, o vemos mecanismos para convertir eso en un 50%, esto no va a cambiar, ¿ya? A menos que también haya otras iniciativas seguramente a nivel nacional que se puedan hacer, pero yo hablo ahora de los gobiernos regionales y traigo a colación un tema. Muchas veces se cree que los gobiernos regionales no tienen el presupuesto suficiente para hacer sus funciones. Y eso no es del todo cierto. Lo que ocurre es que hay otras actividades u otros sectores que para el gobernador o el líder político de turno son más importantes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un caso de la región San Martín, un tema que yo conozco y lo he podido ver. Si hace más o menos unos 12 o 14 años el jefe de turno, el gobernador de turno, no hubiese tomado como prioridad, ¿no?, la preservación medioambiental de los recursos naturales de esta región, estoy casi seguro que esta región sería una de las regiones más deforestadas a nivel nacional y no tendría el sistema de gestión de áreas naturales que tiene, además del CERNAN, que es a nivel nacional. San Martín tiene todo un sistema, ¿no? Tiene un sistema de SOCRES, tiene todo un sistema bien trabajado porque durante las 2 gestiones que este gobernador estuvo, se apostó fuertemente en el manejo. Entonces la región San Martín es una de las mejores que administra mejor sus recursos naturales, por eso tiene una autoridad regional ambiental. Imagínense que esa decisión la tomasen en turismo. Imagina, las regiones competirían para convertirse en un referente en desarrollo turístico. Pero claro, en este caso hay que tener una mirada más larga, de largo plazo, algo que no lo tienen, porque como no existe la reelección ahora, ¿no? Están pensando en la foto, en el proyecto que salga, que me permita a mí demostrar que estoy haciendo cosas. Si eso hubiese sido probablemente la mirada que hubiésemos tenido en San Martín en tema de gestión de destinos, si hubiésemos estado pensando en la foto, en el momento, yo les aseguro, esta región no tendría destinos. Y si no hubiese tenido directores regionales que se lo hubieran peleado y luchado, aunque no entendiesen la cosa porque confiaban en sus técnicos,
esta región no tendría hoy destinos, no estaría cosechando todo un tema de gestión de destinos que lastimosamente, hay que decirlo hoy día, no está funcionando bien, ¿no? Están terminando de destruir todo un trabajo bastante interesante que se hizo solamente por algunos intereses personales, por la razón por la que no se debió hacer, o la razón por la que surgió contrariamente un ente gestor de destino. No, eso para tomar solamente algunas indicaciones. Entonces, es importante, yo creo, más allá del tema presupuestal, que es un mecanismo que se puede hacer. Ojo, por ejemplo, solo para tomar un ejemplo, nosotros en San Martín, habiendo identificado esta problemática de tener una baja proporción de presupuesto, a modo de indicador de desarrollo en el PERTUR, colocamos el incremento progresivo porcentual del presupuesto asignado a turismo, a la función de turismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la región, no recuerdo muy bien si es un 0,7, un 0,2 o 3, perdón, pero nuestra aspiración es, por lo menos hasta el 2028, 2030, no recuerdo muy bien, lograr que por lo menos el turismo represente el 1%. O sea, colocarlo en un instrumento como ese tipo es una iniciativa y es una lucha, en verdad, porque la gente de planeamiento y presupuesto de los gobiernos regionales tampoco es que te den una fácil batalla. Yo creo que es un mecanismo para ver y apalancar justamente esta deficiencia. Entonces, en la medida que logremos dotar de los recursos humanos, financieros y necesarios, vamos a convertir a las regiones en destinos competitivos. Ahora, no hay que pensar en las mega inversiones, ¿ya? Si por ahí tenemos un proyecto de inversión en buena hora, ya hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero creo que existen mejores formas o mejores preocupaciones para tratar de diversificar la oferta turística cada vez de una manera más competitiva. Yo lo ponía a modo de ejemplo hoy día, ¿no? Yo no puedo estar pensando en construir, esto en un caso hipotético, en mi casa, un sauna si primero no tengo agua, ¿no? O sea, es cuestión de prioridades, es cuestión de necesidades, ¿no? Primero el agua, después el sauna, ¿no? Entonces, no puedo creer que el sauna, o sea, porque construye un sauna, va a estar obligado a que el agua llegue por sí sola, ¿no? Eso no va a pasar. Esto no funciona así. En el turismo tampoco. Entonces, hay un proceso también de enseñanza fuerte que se tiene que hacer de cara al administrado y de cara al administrador. Fernando lo dijo y me parece súper, súper bueno reconocerlo. Está creciendo el volumen de personas capacitadas en la gestión pública del turismo y eso es un check. Está creciendo el volumen de oportunidades para que se incorporen a la administración pública, eso es un doble check. Entonces, quienes están ingresando hoy ya tienen la obligación, y digo esto porque en verdad no debería aprenderse cuando entran, sino deberían saberlo. Hay que tener un condicionamiento de aprender mínimamente qué es la gestión pública y qué es la inversión pública, porque de esa manera también voy a poder estar en la capacidad de educar al administrado, que muchas veces desconoce cómo funciona el Estado y creen que el Estado tiene su caja chica en la que le piden algo y él puede abrir, sacar el dinero, comprar lo que necesitan y dárselo, ¿no? Y el Estado no es así. Entonces el Estado tiene que pasar por un montón de firmas, es burocrático porque también tiene que cuidar la seguridad jurídica de quien toma decisiones, ¿no? Entonces hay mecanismos que son mucho más lentos, definitivamente. Pero si nosotros como ciudadanos o no logramos que nuestros administrados también sean un poquito conscientes de cómo funciona el aparato, no vamos a tener aliados que realmente nos ayuden. Una cosa que a mí me funcionó y quiero terminar con esto, porque me tocó ser gerente en La Libertad y antes subgerente de turismo, y cuando a mí me dijeron que yo tenía solamente 10,000 soles de presupuesto, en verdad yo en verdad me quería ir. Yo quería renunciar y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que esta región, la potencia del turismo en el norte, tenga solamente 10,000 soles? O sea, ¿qué voy a hacer con 10,000 soles con todas las necesidades que tenía? Porque eso ni siquiera me alcanzaba para actualizar mi PERTUR. Entonces, fue un tema así, pero el sinceramiento que tuve y el acercamiento con el sector privado, en el que les compartí mi realidad, pero además mi postura de solución. Es decir, no solo fue, tengo 10,000 soles, no esperen nada de mí, no fue esa la postura, fue todo lo contrario, tengo 10,000 soles, vamos a hacer que estos 10,000 soles sean lo mejor aprovechado posible. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos bajo una mirada pública-privada? A, B, C y D. Y sobre eso prioricé mis 10,000 soles. ¿Fue poco, fue mucho? No lo sé. Mucha gente lo valoró, entendió mi posición,
apoyaron mi posición, y es más, eran mis aliados para gestionar más presupuesto. Fueron mis aliados para tratar de formular un proyecto de inversión pública. Entonces, el privado en realidad no es tu enemigo. El privado es un aliado importante, pero hay que educarle y enseñarle un poquito cómo funciona esto. Y si ya lo conoce, compartirle un poquito la realidad, ¿no? Entonces, creo que pasa por eso. Y otro punto para cerrar esto es el tema de que hacías la pregunta anterior y quería hacer el comentario. Eh, nos dijeron que, bueno, hace poco se acaba de terminar ya casi la elaboración de los pertures a nivel nacional. Creo que este año recién están terminando todos los pertures. Y ya por ahí nos hablan de que los pertures tienen que ser actualizados porque nos tocó una pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, lo ha cambiado todo. Hay que actualizar los pertures. Hacer todo. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, ¿ya? Quienes lo digan, en verdad lo que están buscando es inyectarnos una consultoría para actualizar el Pertur. Cuidado con eso. Los Pertures nos muestran la realidad de nuestra región. O, más... o tumbarse el Pertur que ha hecho alguien que no le cae. No le cae. O tumbarse el Pertur de alguien que lo hizo y no le cae, exacto. Mucho cuidado. Los Pertures, unos más bien, otros menos bien, más que otros, ¿ya? Muestran la realidad que no ha cambiado, ¿ya? La única realidad que cambió en el momento es que nos tuvieron encerrados. Ya volvimos a salir, los problemas siguen siendo los mismos, tenemos deficiencias de calidad, de seguridad, no hay inclusión en la actividad turística, estamos esperando que la estrategia de turismo social nos ayude a hacer circuitos inclusivos, estamos esperando que el turismo comunitario llegue a nuestra casa a toparnos o nos hagan caso, o sea... No ha cambiado la realidad, sigue siendo la misma. Yo diría que un poquito peor porque hay menos plata. Entonces nos van a ajustar. Mejor dicho, no hay menos plata, nos están dando menos plata, que es diferente. Entonces, si tenemos un gerente o un líder también de las DIRCETURES que en verdad no va a ser capaz de ponerse los pies en la tierra y capaz de sincerarse con su privado y capaz de empezar a gestionar y a hacer la lucha técnica, coherente, porque, ojo, ¿por qué no nos prioriza? Porque no tenemos indicadores, no tenemos información. Cuando te dicen por qué el turismo es importante, en verdad te quedas solamente en tu cerebro y pasa por aquí el número de visitantes que ha recibido tu región. Y por ahí, cuánto representa económicamente. Pero no sabes, ¿no? Cuántos empleos ha generado el turismo en los últimos años en tu región, cuántas mujeres se han empoderado y contribuyen a la economía de sus familias gracias al turismo, y podría enumerar un montón de indicadores. Cuando los construyamos, los tengamos, vamos a ir y justificar esto ante un líder político y decirle, oye, necesito más plata. ¿Por qué? Mira, estos indicadores sociales, económicos y medioambientales, porque también podemos hablar del número de hectáreas que se han protegido gracias al turismo, un indicador. Creo que la plata te la van a dar o te van a priorizar, ¿no? Entonces, cuidado con ese tema, por favor, nuevamente. Spoiler, por ahí con el tema de los pertures, no son necesarios actualizarlos. Lo que es necesario es ejecutarlos. Así que gracias, Jennifer. Termino con eso. Gracias, Víctor. Bueno, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te parece que te planteo una pregunta? Sí, porque fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Ok. ¿De qué manera crees tú que podemos gestionar para poder inyectar un presupuesto o mejorar la situación? A ver, para mejorar el presupuesto necesitamos saber de dónde va a salir el presupuesto. O sea, ¿dónde está la plata? Porque por más que exista voluntad política de asignación de recursos, etcétera, necesitamos saber de dónde sale la plata. Por tanto, el sector turismo debería hacer un mapeo donde, en qué líneas de inversión o en qué sectores dentro de los gobiernos regionales tienen históricamente digamos, las ejecuciones más bajas, ¿no? Para poder hacer tipo una bolsa y demostrar que si todos los años hay un sector que solamente gasta el 70% de los recursos asignados, entonces ahí hay un 30% disponible que es negociable y que hay que hacer lobby con el MEF y no sé cuántos más para poder reasignarlo y lograr esto. Otra cosa que hay que hacer antes, además, es demostrar eficiencia, porque uno de los grandes problemas es que a pesar de tener presupuestos misios,
Las DIRCETURES tampoco es que gasten al 100%, ¿ya? Entonces ahí viene la objeción, te dice, oye, pero mira, ¿para qué quieres más plata si no puedes gastar esto? Entonces lo que hay que hacer para demostrar eso es que por más que sean muy bajos los presupuestos asignados, la capacidad operativa es aún más baja que el presupuesto asignado, ¿no? Entonces, claro, yo tengo un supervisor, pero no tengo camioneta, entonces, a ver, mándalo a supervisar servicios, no va a poder hacerlo, pues entonces, no tiene palviático, no tiene, entonces al final no lo hace. Ese tipo de cosas hay que demostrarlas concretamente para poder sustentar el hecho de que necesitamos asignación de presupuesto. Parte de lo que nos va a permitir es ampliar el número de personas competentes para poder hacer todas las cosas que tenemos por hacer, ¿ya? Dos es tratar de negociar este fondo nuevo que va a provenir de las apuestas electrónicas para que no termine tristemente en Copesco y en ProPerú. Eso debería servir para el fortalecimiento institucional de el turismo en el Perú, para financiar cuestiones operativas de mejora con cargo a que sean cargo justamente los gobiernos regionales en un periodo de 3 años, pues, ¿no? Entonces das el tiempo suficiente para hacer la reasignación, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y por otro lado, hacer que esa plata también entre dentro de lo que significa el programa o el plan de incentivos para municipalidades, ¿ya? Con cargo digamos, a indicadores puntuales que deberían cumplir las municipalidades, los gobiernos regionales inclusive. Eh, y creo que lo que hay que hacer también es reasignar los recursos que hoy día tiene Copesco. Yo creo que eso debería partir por un tema de un concurso nacional con estándares y con criterios de priorización, etcétera, etcétera, que además gestione contrapartidas. O sea, ya basta de darle el 100% a alguien sin que ellos pongan un mango, ¿no? Y para colmo le entregas la obra y ni siquiera la pueden mantener y sostener, o sea, ni siquiera mínimamente eso. ¿Por qué? Porque somos laxos, porque no tenemos las cosas claras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que gestionar la posibilidad de ver quiénes, por ejemplo, tienen canon, ¿no? Y poder pedir a las regiones que tienen canon contrapartidas mucho más altas y a las que no tienen canon, no tienen recursos de repente un poco más bajas, ahí hacer algunas jugadas como para poder hacer. O sea, necesitamos que los gobiernos locales y regionales inviertan plata de su plata. Y aparte, necesitamos inyectar más plata al sector, ¿ya? Entonces ahí hay dos fuentes que hay que conjugar y eso necesita un liderazgo decidido, claro, ¿no? Y una vez que tenemos eso, esa plata hay que reasignarla y hay que darle roles distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de Copesco para mí debería ser un concurso nacional tipo un Fontur, donde tengan los criterios, postulen con contrapartidas, con una serie de cuestiones previas, y tal, ¿no? Eh, y se deje de estar centralizando toda la plata y que todo el mundo venga a hacer colita ahí en Guardia Civil para ver, un Gales Barnechea, creo que es, ¿no? Colita a ver si qué le toca, ¿no? Entonces, eso, y ojo, lo que puede, y alerto, puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido en el 2010. En el 2010 había un embalse de recursos en Copesco y no habían expedientes. Y se mandaron a decir, traigan expedientes y financiamos, y financiaron barbaridades. Y ahora nuevamente ya he escuchado ese anuncio en la Expo Amazónica diciendo, va a venir la plata de los casinos, no sé qué. No hay proyectos, no vaya a ser que vuelvan a abrir y manden cualquier cosa sin priorización, sin un sentido estratégico, etcétera. Entonces ahí hay que estar con mucho ojo, ¿ya? Yo diría que en términos concretos, el gobierno nacional debería sostener 300 millones de presupuesto, dejar la parte ejecutiva más menuda, digamos, a los gobiernos locales y regionales, transferir la parte de Copesco a una ejecución más ágil, este, por abajo, digamos, por los gobiernos regionales, sobre todo, creo yo,
con sentido de anticorrupción, con sentido de seguimiento de varias cosas para evitar el choreo. Este, los gobiernos regionales deberían tener un presupuesto más o menos de 500 millones en sumatoria y los gobiernos locales deberían tener 1.000 millones en sumatoria, ¿ya? Para cubrir inversión y gasto corriente. ¿Es posible lograr estos 1.800 millones al año? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Justamente yendo a estas fuentes, ¿no? La recaudación del boleto, normalmente el impuesto, el otro impuesto que se ha creado, más la rascada de olla en los gobiernos locales, regionales, perdón, y locales. Con todo eso, yo creo que alcanzamos 1.800 millones y vamos a tener otra dinámica del turismo. Vamos a poder fomentar empleo para mucha gente capaz que hoy día está relegada y que está mirando la torre del Mincetur a ver cómo, si alguien se cae para poder trepar. Eso es perverso, porque además genera gente que se quiera entornillar y se quiera chapar a una silla y entregue cuerpo y alma por, por no, por no perder porque es un privilegio servir al Perú desde ese lugar, pero muy poca gente lo entiende. Este, y eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Hay gente valiosa? Por supuesto que sí. Pero también hay bastante gente que hay que fumigar, pues, ¿no? O sea, definitivamente hay que hacer una racia, ¿no? Eh, a pesar de que, bueno, el CAS ahora nos ha jugado una pasada terrible, ¿no? Porque seguramente va a perpetuar ahí, o por lo menos le va a extender la vida a personas inútiles, para el caso. Este, hay que replantear esto. O sea, que los jóvenes en el Perú no piensen que el único lugar donde uno tiene que ir es a ese lugar porque en el resto te ningunean. Y eso es verdad, ¿no? La brecha salarial que existe entre el ministerio y un gobierno local o regional es altísima. Esa reducción hay que lograrla, ¿para qué? Para que no estén ahí mirando la única oportunidad y que hagan patria y que se puedan ir a otros lugares. Es más, zona rural y zona lejana debería pagar mucho más que zona urbana, ¿no? Debería dar un aliciente. Entonces creo que lo podemos lograr, pero hay que ordenarnos y sobre todo, ojalá que algún día tengamos autoridades con pantalones y con las cosas claras, ¿no? Muchas gracias por el aporte, Fernando. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue bastante grato poder conversar con ambos. Eh, Realmente me siento bastante emocionada, bastante nerviosa también. Pero realmente agradecer a nuestros panelistas, en este caso a Fernando Vera Rebriel y a nuestro CEO Víctor Linares Aldaña y al equipo de Turimed por hacer la indagación de esta recopilación de toda esta data. Los invitamos a que puedan seguirnos en nuestra página de Turimed, por favor. Y realmente muchas gracias a las personas que estuvieron durante toda la conexión del Turitol. Realmente es, como le dijimos, un punto clave para mantenernos informados en todo lo que es el sector turístico, ¿no? Todo lo que se puede brindarle, nosotros vamos a tratar de transmitírselo. Muchísimas gracias. Víctor, ¿algo que decir? Fernando. Bueno, yo en realidad solamente agradecer a todos quienes se han conectado y nos han escuchado, a quienes han estado comentando en el Facebook. Estuve viendo ahí algunas ideas interesantes. Hay mucho por hacer, ¿no? Hay de dónde. Creo que podemos ser ese eje de cambio. Las oportunidades se van a dar, ¿no? O sea, indistintamente de cómo, de cómo vengan, se van a dar. Creo que las oportunidades se están abriendo. Me va a dar mucho gusto y creo que ahora, ¿no? Gracias a la virtualidad incluso, eh, los cursos, las charlas, los diplomados, las ponencias, nos ayudan a tener una mirada amplia, ¿no? Entender mucho esto y seguramente iremos generando espacios para que podamos ir alimentando poco a poco y conocer un poquito la realidad de repente para quienes todavía no forman parte de este contexto o tal vez no quieran ser parte, pero es necesario que la conozcan, ¿no? Entonces, para también estar informados del tema. Así que ya habrá momento para conversar con todos ustedes.
Creo que hay muchas voces, muchas opiniones que escuchar. Yo y Fernando somos solo un par de voces más. Hay que escucharlos. Hay muchos profesionales que tienen puntos de vista y hay espacios que tenemos para alinear nuestros intereses y fortalecer nuestros objetivos. Gracias, Jennifer. Gracias, Fernando. Sí, gracias a la invitación, Víctor, Jennifer. Creo que es súper importante, ¿no? Lo que dices. O sea, hay que tratar de, lejos de las diferencias que puedan existir, seguramente conceptuales en algunos casos, etcétera, se pueden buscar puntos medios. Con quienes sí no podemos transar es con los choros, ¿no? Ni con los trafas, ni con los choros, que a veces se las ingenian para lograr puestos desde la sociedad civil para estar ahí pegados al poder y ver qué les cae, ¿no? Eh, con antecedentes, ¿no? Con antecedentes de malas prácticas, esa gente que está buscando su propio interés para colocarse, para hacer de sus fechorías, a esa gente sí hay que combatirla, ¿no? Pero a la gente de bien que está buscando el beneficio del sector, que quiere entregar su vida al servicio público, al bien común, ¿no? Que está pensando en que cada día que pasa y cada acto que ejecuta puede revolucionar la vida de las personas, a esa gente es a la que tenemos que conglomerar, que tenemos que convocar para poner por encima los objetivos comunes a las diferencias que pueden existir, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que han estado viendo a través de las redes sociales. A veces soy un poquito duro o ácido, pero me gusta decir las cosas como las veo y como las siento, porque siento que si le ponemos mucho edulcorante a veces pasan desapercibidas las cosas elementales y esenciales que hay que cambiar en este país. Un abrazo y muchas gracias por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias. Cuídense.